quiero enviar al público de México un saludo muy cariñoso, que yo no los olvido, que yo cada día hago más esfuerzos por gustar, que si no gusto pues ya fue una desgracia, pero el público es benigno y me perdona todos mis errores, ¿verdad que me los perdona? A principios del mes de noviembre del año 1980, en la Ciudad de México, una mujer de 85 años llamada Sara vivía tranquilamente en su hogar. No era una mujer cualquiera, cargaba sobre su espalda años de muy valioso trabajo, entre los que es imposible no recordar a Doña Rosa, su papel en Dicen que soy mujeriego, película en la que también trabajó el inolvidable Pedro Infante. Pedro Infante, hice yo aquellas películas que hacía los Tres García, Vuelven los García, El Mujeriego, todo eso lo hice con Pedro Infante. De portarse bien siquiera por el cariño con que los crié. Atiende cuando hablo, condenado. Pero esos años no fueron todos color de rosa. También tuvo una colección de tragedias irremediables. A esta vieja no se le escapa nada. Esta mujer no estaba sola. Sara García Hidalgo había desafiado todos los preceptos de la sociedad mexicana que habían conformado su época y había elegido libremente a la persona que la acompañaría durante el resto de su vida. No hay que disgustarse. Tú lo que necesitas en este momento es quien te ayude. ¿Yo? Sí, quien te ayude a ver las cosas con la claridad con que tal vez tú misma no te atreves a ver. Pero como muchas personas de avanzada edad, un paso en falso le valió una caída que la llevó hacia el hospital. Con la cadera quebrada y unos dolores espantosos, Sara volvió días después a su casa y se dio cuenta de que el mundo ya no era el mismo que recordaba. Pero para entender por qué, debemos volver el tiempo atrás y conocer su historia. Durante la segunda mitad del año 1895, un barco proveniente de La Habana, Cuba, llegaba a la ciudad costera de Veracruz, México. En él venían un arquitecto, Isidoro García, y su mujer, Felipa Hidalgo, quien cursaba un embarazo avanzado y quizás el más importante de su vida. La pareja de origen español se encontraba persiguiendo una oportunidad laboral para Isidoro, quien había aceptado una propuesta para participar en la restauración de una catedral al norte de México. Mi padre era cordobés de España, mi madre era granadina de España. Días después, en el pueblo de Orizaba, Veracruz, nacía Sara García Hidalgo el 8 de septiembre de 1895. El matrimonio había puesto mucha expectativa en la llegada de la niña. Durante los años en Cuba habían tenido 10 hijos más y todos habían fallecido días después de su nacimiento. El parto de Sara fue asistido por una pareja amiga, conformada por Francisca Cuenca y Manuel González Cordero. Según algunas fuentes, los habían conocido durante su viaje a Veracruz. Francisca y Manuel venían acompañados por sus hijas, Blanca, de 2 años de edad, y Rosario, quien había nacido en mayo de ese mismo año. Felipa estaba muy preocupada por la salud de su hija. No era sencillo, había visto partir a muchos recién nacidos y haría cualquier cosa para que su hija creciera fuerte y sana. La clave fue Francisca, a quien pidió que fuera la nodriza de la pequeña Sara, propuesta que la mujer aceptó de todo corazón. Fue entonces que Sara García Hidalgo y Rosario González Cuenca se convirtieron en hermanas de leche, y les pido que recuerden este nombre, más adelante será crucial en la historia. Desde muy pequeñita, la niña asistía al teatro, porque su padre Isidoro era amante del arte en la mayoría de sus formas. Y pequeñitas íbamos nosotros al teatro, como quien dice, a respirar el aire del arte. Todo estaba bien en la vida de los García Hidalgo, hasta que la tragedia volvió a hacer su aparición estelar. Un día de mucha tormenta, Isidoro se encontraba yendo a buscar a su hija a la escuela, cuando de repente el puente llamado San Luisito, que cada día cruzaba para llegar a la institución, se derrumbó
por la cantidad de agua que corría por debajo. El resultado fue que Sara se quedó atrapada de un lado y del otro, su padre. Don Isidoro se horrorizó de tal manera que tuvo un derrame cerebral ahí mismo y aquello lo convirtió en paralítico. Y se llevó el puente y no había por dónde pasar. Fue tal el impacto que recibió mi padre que le vino un derrame cerebral y se quedó paralítico. Felipa Hidalgo se lo llevó hasta la Ciudad de México buscando una cura para la condición de su esposo. Allí, Sara fue aceptada en el colegio de las Vizcaínas, mientras su padre era tratado en la Beneficencia Española. No obstante, Isidoro falleció durante el tratamiento. Tiempo después, la pequeña Sara contrajo fiebre tifoidea y desafortunadamente se la contagió a su madre. Fue entonces cuando Felipa acudió a la directora del colegio y le pidió que se convirtiera en la tutora de su hija. Algo debió de haber presentido, porque 20 días después falleció y Sara quedó huérfana con tan solo 9 años de edad. ¿Qué no habré vivido? ¿Qué no habré visto? ¿Y de cuántas maneras distintas me han visto a mí? Sara García Hidalgo fue educada bajo la estricta disciplina del colegio y a los 14 años de edad se convirtió en profesora sustituta de dibujo y luego en maestra de grado. La directora no la dejaba salir a dar clases, pero Sara se escapaba y comenzó a visitar el primer estudio de cine mudo de México, en donde solía pasar gran parte del tiempo observando las puestas en escena, los movimientos detrás de cámara y los vericuetos del ambiente cinematográfico, que daba sus primeros y tímidos pasos en el país. Yo busqué la manera y me metí al estudio de extra. Allí fue donde yo empecé la carrera, en el cine mudo. Esto le valió gracias a la suerte y el interés de uno de los directores, Joaquín Cos, un papel de extra en su primera película, llamada En Defensa Propia. Y me tomaron de señorita de conjunto, vamos, de extra, lo que ahora le llaman extra. A los 22 años de edad, Sara García Hidalgo ya era responsable de su propia vida, algo que para la época era impensado para las mujeres de México, y esta chispa derivó en una carrera cinematográfica sin precedentes en la industria. Sin dar mucho espacio al detalle, se puede afirmar que Sara García encarnó diversos papeles, llegando a convertirse en la estrella principal de alguna de las compañías que la contrataban. Para los 40 años de edad había encontrado un lugar privilegiado frente a las cámaras. Se casó con el actor Fernando Ibáñez y con él tuvo a su primera y única hija, María Fernanda Ibáñez, quien siguió sus pasos en el mundo de la actuación. Él viene cada noche a cantarle sus canciones. Parece un sueño. ¿Acaso no tenemos también nosotros nuestra canción de amor? Sin embargo, la relación con Ibáñez se disolvió tiempo después por su infidelidad constante. La relación de Sara con su hija, no obstante, se estrechó cada vez más. Llevó adelante su maternidad en soltería y si bien esto le valió complicaciones, se afianzó aún más en la industria. Desde que hice Cuando los hijos se van, todos los productores me pusieron a llorar como una Magdalena. Una película de Sara García, preparen los pañuelos, ahora se agotan los pañuelos. Su paso por la pantalla grande se encontraba ligado a la época de oro del cine mexicano, algo que Sara tomaba muy en serio y brindó la totalidad de su vida a las cámaras. Era su lugar de refugio. Porque si tú no sientes, el público no siente. El nivel de compromiso de la actriz era tal que a los 39 años de edad, por una infección bucal, se vio obligada a sacarse varias piezas dentales, 14 en total, y a usar una dentadura postiza. Allí se gestó el mito que decía que lo había hecho con motivo de conseguir un papel de una mujer mayor de edad. Aquello fue desmentido categóricamente. Ella lo que pasa es que tuvo una infección y entonces quedó mal y se le
quite los dientes, ¿no? Entonces ella lo usaba para un personaje, se los ponía para otros personajes. Lo que sí es cierto es que la actriz lo capitalizó y supo interpretar a mujeres de avanzada edad, madres y abuelas, por lo que años después fue conocida como la Abuelita de México. Pero aquel resplandor laboral se vio oscurecido, puesto que la tragedia tocó su vida otra vez. Su hija María Fernanda moría en 1940 a causa de la fiebre tifoidea, misma enfermedad que le había arrebatado a su madre cuando tenía tan solo 9 años. La noticia de la muerte de su única hija le llegó durante la puesta en escena de una obra. Sara García Hidalgo salió a escena, informó lo sucedido al público y luego volvió a desaparecer tras bambalinas. Pero a la escena siguiente volvió a presentarse frente al público que esperaba por ella. El show debía continuar. Y yo deseaba un nieto, pero nunca lo pude tener. Durante los años 70, el esplendor del cine nacional en México comenzó a decaer. Sara García seguía afianzada en su papel, la abuelita de todos. Continuaba encarnando personajes marcados por el amor maternal y que defendían los principios de la familia y el hogar. Escúchame, Gastón. No quiero escuchar nada. Me voy de esta casa. Gastón. Déjalo, mamacita. Dios te conserve la ingenuidad. Dios me conserve mi adivinación de madre. Fue incluso cara de la marca Nestlé, llegando a encontrarse su imagen en diversos productos. Es chocolate abuelita con sabor a la antigüita. Chocolate abuelita es requete bueno. Aún en su época más difícil y lejos de convertirse en una persona hermética o de decaer de alguna forma, Sara García se afianzó más y más en la industria del cine y quizás comenzó a ver más allá de sus papeles tan tradicionales. ¿Lo adoptaremos ahora que nos casemos? ¿Ahora que qué? ¿Que nos casemos? ¿No has hablado con Cayetano? No. Pues ya hablarás. Se sabía en el ámbito que había comenzado a convivir con la que había sido su hermana de leche, Rosario González Cuenca, el nombre que les pedí que recordaran hace tan solo un momento. Ambas se habían divorciado de sus maridos y habían sido madres, y por más que hubieran pasado décadas, cuando se reencontraron, retomaron su amistad con particular estrechez. Se llamaba Rosario y entonces de repente decía, ya me voy porque me voy a echar un rosario. O sea, no andaba escondiéndose ni nada, ¿no? Si bien no se sabe mucho con seguridad, para el afuera Rosario se había convertido en su agente y secretaria. Pero puertas adentro se consolidó como su persona de mayor confianza, apoyo y amor, con quien mantuvo una pareja discreta, pero que no debía ocultarse de nada ni de nadie. Se habían hecho a sí mismas ese espacio para ser quienes querían ser. Sara García Hidalgo falleció un 21 de noviembre en el Hospital de Cardiología y Neumología del Centro Médico Nacional en la Ciudad de México. Fue en el año 1980, tenía 85 años de edad y un repertorio de más de 150 producciones audiovisuales en su haber. Pedirme a mí que hable del cine mexicano es como solicitar mi autobiografía. Quizás por ello, cuando pensemos en la Abuelita de México, no solo debamos detenernos en esa persona cariñosa y servicial, capaz de hacernos sentir la calidez del hogar. También deberíamos ver un ejemplo de lucha y constancia, y la vida de una mujer que no dejó que sus sueños se vieran signados por la tragedia y el prejuicio, sino por el amor y la sencillez. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te propongo estos otros videos para que sigas haciendo maratón. Hay que pensar en que se tiene uno que morir, que estamos aquí de paso y prepararnos y hacer todo el bien que se pueda.